Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Este jueves 19 de febrero del 2026 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Muy bien, ayer era miércoles de ceniza, espero hayan tenido un día bastante placentero, empezó la cuaresma. Ya en pocos días estaremos en el asueto de la Semana Santa, semana de reflexión, de descanso. Mucha gente lo toma en sentido totalmente contrario, es a matarse la que van. Hay muchos accidentes y ese tipo de cosas, pero realmente el objetivo de la idea es otra. Recogimiento, de descanso, esparcimiento sano, de lectura, de disfrutar con las amistades, con los parientes, jugar dominos, hacer juegos, cosas. Es lo normal, pero hay gente que no, que si no es con el pie con todo en el acelerador, no se sienten cómodos. Se pasan el año entero bebiendo o bebiendo durante todo el año, y también en Semana Santa hay que... O sea que en lugar de reponerse, de descansar, de botar el golpe, rumba abierta para baile. Pero nada, pero viene por ahí, como todos los años llega. Bien, miércoles de ceniza. Ayer inició la cuaresma. Las personas religiosas hacen sus ayunos y ese tipo de cosas. Todo muy bien. Eso no le hace daño a nadie, eso es algo íntimo de cada cual, ¿no? Correcto. Bien, bien, señores, miren, no es por darse uno bombo, pero los que ven este programa, que son seguidores de este programa, que son fijos, fans, como dicen, habitués, que ponen a verme, me encuentro con muchísima gente que me dice, mire, me saluda, estaba haciéndome un análisis en un sitio eso de análisis y una persona me acercó. Los otros días se me acercó un chino, de los chinos dominicanos. Eso fue ahí en Bellavista, donde venden en el food court, donde venden la comida, para hablarme del programa. Y yo, qué bien, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y así es. Y uno tiene su gente que le da seguimiento. Y esas personas que le dan siguiendo al programa han podido comprobar a ciencia cierta algo, y no es porque uno por alardear, sino la coherencia, y que nosotros aquí las cosas que planteamos y vamos así diciendo, luego podemos demostrar que se van cumpliendo. Miren aquí, y aparecen opiniones diferentes de economistas, personas con mucho mayor preparación que yo, reputados y eso, pero al final, para que vean. ¿A dónde voy con esto? ¿Qué les decía yo ayer sobre el tema Epstein de los Estados Unidos? Que el Departamento de Justicia, que dice Donald Trump, yo estoy exonerado, me exoneraron, yo no aparezco, aparece más de 38,000 veces mencionado, en los que se han dado a conocer, redactados, y quedan 3 millones de documentos que el Departamento de Justicia no quiere ni por el diablo, como dicen para el campo, y me disculpan, darlos a conocer. ¿Qué pasa? Pero entonces los mismos republicanos, ayer le mostraba hasta los datos de las encuestas recientes del último mes como en picada. Si hay un tema más que el económico, más que migración, más que el manejo laboral, más que las tarifas que le ha perjudicado al gobierno y a la credibilidad, y los mismos, todos los valoran, es el tema Epstein. Ayer le decía 39%. Y decía yo, recuerden, cada vez que lo tratan de ocultar, y mientras más lo tratan de ocultar, la cosa sigue subiendo. Las búsquedas en Google, 900% se habían disparado para ver quiénes son los que están sonando y quiénes no. Y mientras más lo quieren ocultar, las cosas siguen subiendo más. Sale una cosa más, sale otra por aquí. Ayer tenían en una audiencia del Senado a la persona que fue, digamos, que el que prohijó a ese monstruo que se conoce como Jeffrey Epstein, que estamos viendo todas las cosas.
y lo entrevistaban y sale a relucir que este señor, que es el dueño de Ohio, a decirlo claramente, el estadio se llama Leslie Wexner, el estadio, el centro médico más grande, el mall, todo es Wexner. Ese señor era así de Epstein, hay cosas ahí rarísimas. Él le manejaba hasta sus cuentas. Ahora él dice que él lo engañó. Se habla hasta de $1.000 millones. ¿Qué tanto ascendiente podría tener este tipo para que le manejarle hasta $1.000 millones, haberle sacado? Hay transferencias, hay un sinnúmero de cosas, y él se desliga, él dice que no, y todo eso fue saliendo ayer en esas declaraciones y no le creen. Los mismos legisladores salían y decían, él no ha apelado a la quinta enmienda como hizo la otra, la que está presa, que está en un resort prácticamente del sistema de penitenciaría. La sacaron de una cárcel de máxima seguridad y la pusieron en prácticamente un resort. Esa sí apeló a quinta enmienda y que pide que le den, que la exoneren, ¿no? Que le dé cosas, que el presidente la absuelva. Yo decía, es que no hay manera, porque ustedes ven que en Estados Unidos la procuradora general, la General Attorney, Pam Bondi, la fusilan en un hearing y lo que hace el ridículo, hasta hablando de economía, como que ella es el programa Economía y Mercado, de que el Dow Jones subió, que este es el mejor presidente. No te están hablando de eso. Podrá haber subido, podrá Trump ser el mejor presidente, podrá hacer todo lo que tú digas, pero te están haciendo preguntas concretas y nada de eso lo respondía. Que por qué redactaron, que dieron los nombres de víctimas, que era lo único que tenían que redactar, los nombres y las características de las víctimas para protegerlas. Después han redactado a todo el mundo, han sacado una lista ridícula, metiendo hasta el Papa Pablo II ahí, a Elvis Presley, a Michael Jackson, gente que se mencionan en el expediente, pero que no tienen absolutamente nada que ver, y a lo mejor y en esas 300 está en la cantidad de los que uno presume que fueron extorsionados por esa red que tenía el tipo. Yo le decía, por más que lo tratan de tapar, eso va a ir saliendo por una otra simple razón. A lo interno de Estados Unidos, con el control que tiene Trump y de esa procuradora general que es su mano derecha y su segundo al mando, que es el deputy, al asistente diríamos, el segundo, era el abogado de Trump en los juicios que tenía, que se llama Todd Blanche. Imagínese usted, con esas dos gente, no digo yo te exoneren, o qué sé yo, o a los amigos, a los que quieren proteger, y por eso decíamos ayer, el que no tiene hecha no tiene sospecha. ¿Por qué tanto interés de ocultar estas cosas? De ocultar lo que están ahí. 3 millones de documentos, la mitad de los documentos no han sido publicados, cuando hay una ley que hubo que forzar para que saliera, a pesar de que la Casa Blanca no quería. Fue obligado. Cerraron el Congreso por 43 días, el presupuesto se cerró, no aguantaban más y tuvieron que abrirlo. Y al abrirlo, juramentaron a una legisladora que había ganado en Arizona, que la tenían ahí, no la querían juramentar, porque tan pronto la juramentaran, como estaban ahí, razor blade, como se dice, ahí, cabeza con cabeza, ese voto iba a hacer que la balanza se inclinara hacia el lado de la ley, y lo aprobaron todos los legisladores y el presidente tuvo que firmarla. Pero el Departamento de Justicia, que se encarga de hacer cumplir las leyes, no ha dado los documentos bajo miles de excusas. Y yo decía, por más que lo tapen, van a seguir saliendo. Con esas declaraciones de ese señor ayer, que fue el que le dio todos los cuartos, era el ex CEO de Victoria's Secrets, la famosa cosa, y ahí están las mujeres, las modelos, y por ahí empieza, y más todos los cuartos que el tipo le manejó. 1.000 millones se habla de $1 billón. Él la dice que él lo engañó, que lo confundió, que él no conoce de eso, que él no sabía que la persona le manejaba sus cuentas, sus inversiones y un sinnúmero de cosas. Ya ustedes pueden saber, eso es ayer en Estados Unidos. Y yo le decía, pero es que por más que se quiera cerrar el caso, miren cómo está Noruega, la realeza noruega, la princesa, unos embajadores están haciendo allanamientos en Noruega.
renunciaron, porque también el tipo se habla que podía haber sido agente del Mossad, de los israelíes, hasta de los rusos, porque sale Putin mencionado y Lavrov y todo ese tipo de gente miles de veces en los expedientes que se han dado a conocer. Imagínense ustedes lo que está oculto por ahí, que no quieren darlo a conocer. Y le digo, en Noruega está armado el lío. Están investigando, están sometiendo, están allanando las residencias, los jueces están otorgando las correspondientes autorizaciones. En Inglaterra, el ministro de Comunicaciones, el embajador en Washington, acusado de haber dado informaciones a Epstein. En Polonia el primer ministro pide que se haga una investigación porque hay informaciones y evidencia de que hubo trato con información privilegiada a favor de los rusos y cosas de esas, y para negocios. Y esos todos los mencioné yo ayer, correcto. Lo menos lo de que sucedió en la audiencia de ayer, eso lo estoy mencionando hoy, y esta otra noticia que es calientita en estos momentos, que iba de la mano con casi con lo mismo de ayer, de lo que le decía en Inglaterra, en Noruega, la realeza, en Inglaterra, el ex príncipe Andrew Mountbatten, el príncipe de Windsor, que le quitaron el título, que era un canchanchan de Epstein, que está acusado de muchas cosas, pero todo eso siempre lo ocultaron. Ayer, hoy sale en la prensa, policía británica pide colaboración de testigos por sospecha de trata en el caso Epstein. Eso está para la prensa de hoy. Yo lo tengo aquí preparado para comentarles lo que estaba sucediendo, para investigar los archivos divulgados sobre el delincuente sexual ese, Jeffrey Epstein, sobre la trata de menores. Había una menor en el 94 y 96 que fue la denuncia y no se investigó nada. Y hay más de 90 vuelos. No encontramos prueba de estas acusaciones que hayan sido denunciadas a la policía de Surrey, allá en Inglaterra, en la localidad británica de Virginia Water, una pequeña, una menor. Pero entonces las fuerzas policiales, al menos 4 fuerzas policiales británicas han confirmado que analizan informes. Allí en Estados Unidos lo tapan, en todos los otros países, en Francia hacen allanamientos, ocupan una oficina de ahí, de una que sé yo qué, árabe, que se manejaba con él, el CEO de DP World, que es lo dueño de Multimodal Caucedo aquí, que estuvo recientemente el presidente allá en Dubái, tiene que renunciar porque sale involucrado en los líos. El presidente del grupo, el CEO del Hyatt Hotels, Pritzker, tiene que renunciar. La principal consultora jurídica de JP Morgan, creo que de JP Morgan, tiene que renunciar. Donde quiera hay un rebú. Y entonces en Estados Unidos lo quieren ocultar. Miren, en Inglaterra, al menos 4. La investigación de BBC dice que se encontraron casi 90 vuelos vinculados que llegaron y partiendo de aeropuertos de Estados Unidos y del Reino Unido. En Francia, el fiscal general de París pidió a las víctimas potenciales que presten testimonio y presenten denuncias. El mundo entero revolteado, a llamarlo de una manera simple. En Estados Unidos, no, ya investigamos, aquí no ha pasado nada, no vamos a dar más nada, miren la lista ahí, hasta el Papa sale ahí. Y mencionado. Y gente que murió hace muchos años antes de morir de esta cosa. Bueno, entonces la noticia que le iba a decir, que es calientita de ahora mismo, es que al príncipe ese, Andrew Mountbatten, que sé yo qué, cómo se llama, lo acaba de apresar la policía británica por estos temas. Misconduct se llama. Ahí hay de todo, porque él está acusado de violaciones sexuales, hay denuncias de pederastía con menores y además de información privilegiada que le daba para negocios, porque él también tenía funciones de comercio y ese tipo de cosas. Ya ustedes ven. Y entonces en Estados Unidos lo tapan todo, lo quieren acallar todo, cuando antes era todo lo contrario. En Estados Unidos era la cuna de la libertad, de la justicia. Miren ustedes cómo está quedando ante el mundo.
Y así tiene el tupé de ir J.D. Vance, el vicepresidente, a darle clase a los europeos de cómo es que tienen que comportarse. O de Marco Rubio ir en estos días a dar un discurso que fue bueno en ciertas partes, pero cuando le quiso dar clase, le salieron las criaditas respondonas de Inglaterra y le dijeron, nosotros, ustedes están en el lugar 58, la de Noruega, Kala, una y le digo, nosotros estamos en el quinto, en cumplimiento y ese tipo de cosas. O sea, fíjense ustedes qué diferencia tan grande. Y como les decía ayer, para seguir siguiendo con nuestra, alardeando de nuestra coherencia, como yo les decía ayer, fíjense ustedes que va a ser muy difícil poder mantener eso oculto. Y más como siguen golpeándolo en la popularidad y en la crítica de la misma población norteamericana. El mal manejo y el intento de ocultamiento de todo lo que ha pasado ahí, y por eso hace que la gente entonces tenga muchísima más razón para preguntarse por qué es que se está ocultando. Si nosotros mismos fuimos lo que hicimos campaña, exigíamos que se diera a conocer esos documentos, esa investigación completa. La fiscal general del FBI, todos ellos hacían campaña en función de eso. El propio Trump ahora no quiere que se den a conocer. Y mira cómo están en Inglaterra metiendo preso al príncipe, al ex príncipe, apresado hace minutos. En Noruega la misma historia, allanamientos en Francia, allanamientos en Inglaterra, allanamientos en Noruega, y sabrá Dios cuántos más. Y miren da las declaraciones, el Leslie Wexner, dueño de Ohio, prácticamente todo Ohio es ese señor, mega billonario con B de miles y miles de millones. Que el tipo le manejó 1.000 millones y él ni puede decir, dice que fue que lo engañó. Entonces, ¿cómo se va a poder ocultar una cosa tan grande y tan trascendente que está teniendo tantas repercusiones en todo el mundo dentro de los Estados Unidos? Y qué mal queda la justicia norteamericana y el propio gobierno norteamericano cuando en todo el mundo se apela a la mayor transparencia y aquí se actúa con la mayor opacidad, oscuridad y hasta, quién sabe, si complicidad. Quién sabe si hasta complicidad. Porque ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el interés de no dar a conocer la realidad de todo esto? Si ustedes se montaron en ese caballo, en ese corcel, fue que hicieron campaña permanentemente, ahora no lo van a dar a conocer. Ah, bueno. Eso le pone a mucha gente a pensar qué fue lo que pasó, qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa aquí. Bueno. Bien, pero nada, tenía que hacer esa introducción porque la noticia es calientita de ahora mismo. Aquí lo acabo de ver en BBC, está todo en la prensa del mundo. Apresan al príncipe que fue despojado de sus cosas de la realeza. Apresado, algo nunca visto. Entonces, bien, con eso arrancamos porque es una noticia interesante que tiene trascendencia. Y aquí tenemos, ayer se celebraba una actividad del Instituto Duartiano y las autoridades, y dice, Instituto Duartiano, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la OEA no pierden un instante para atacar República Dominicana, dijo Wilson Gómez, el presidente del instituto. Porque cada vez que nosotros hacemos, cada vez nos sacan unos periódicos que siempre andan haciéndose eco de ello. Porque no quieren que deportemos a los haitianos, entre otras cosas. Sigue diciendo el Instituto Duartiano, la CIDH ha intentado acusar al pueblo dominicano de ser racista, xenófobo, persecutor de personas por su color y practicantes de apatridia. Apatridia es que le hemos quitado la patria a esa gente. Si son haitianos, ¿cómo se la vamos a quitar? ¿De dónde se la vamos a quitar? Son haitianos, porque su constitución dice que hijo de haitiano es haitiano. Y la de los dominicanos dice que hijo de dominicano es dominicano. Si usted no es dominicano, ¿por qué usted quiere untarse de ser dominicano? No, la CIDH es esa que le quiere hacer a ellos haitianos, dominicanos.
La CIDH y la OEA no pierden un instante para atacar de manera inmisericordia a la República y en relación a eso, ese es su papel de ellos. ¿Cuál es el nuestro? Enrocarnos, fortalecernos, mantenernos unidos en defensa de la patria y castigar a los malos dominicanos, como decía Juan Pablo Duarte. Mientras no se castigue como se debe a los malos dominicanos, los buenos seremos víctimas de sus maquinaciones, siempre. Pero tenemos mucho enquistado en el gobierno. Por eso hay que estar siempre con el ojo abierto. Y eso dijo en esa actividad el presidente del Instituto Duartiano. Pero el director del periódico Listín Diario, el amigo Miguel Franjul, fue un poquito más específico y dijo que hay señales de conspiración contra la soberanía nacional, dijo don Miguel Franjul. Advirtió que persiste un cuadro de amenaza y peligro de conspiración contra la soberanía nacional y debilitamiento del orden institucional. Y entre esas amenazas señaló las presiones para que revirtamos la sentencia 168.13, la que estableció la frontera jurídica de quiénes eran los dominicanos y quiénes no, que no sé, por eso es que esos Juan Bolívar y todo ese grupo de aquí, de esas bocinas pro-haitianas, siempre nos decían apatria, que estábamos ejerciendo la patria. Lo que repiten esos por ahí afuera, que eso se parece a lo de los organismos multilaterales, que el banco dice que vamos a crecer 17 y ellos repiten, vamos a crecer 17 y después el banco dice, mira, lo dijo el fondo. No, lo dijo lo que tú estás repitiendo. Entonces, la sentencia 168.13 y el interés también, en estos días se denunció, de hacer que de adscribirnos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de adherir al Estado Dominicano, a pesar de haber una sentencia que decía nosotros no pertenecemos, no reconocemos esos señalamientos de ustedes porque eso no fue ratificado por el Congreso. Y ahí anda por ahí gente queriendo que nos metamos ahí, y eso es como ahí está la boca del lobo, métete ahí. Para entonces tener que cumplir con las sentencias que ellos emitan. Váyanse para la porra. Entonces, muy bien, dice Miguel Franjul que eso abriría, si nos adhiriéramos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya con la sentencia, que con las posiciones que ha tenido, dice, eso abriría una peligrosa vía legal para imponer el jus solis absoluto. O sea que todo el que nazca aquí, sea haitiano, sea afganistano, se convertiría en dominicano por el hecho de haber nacido aquí. Lo que pasa es que no va a nacer aquí ningún afganistano, ni rumano, ni australiano. Lo que van a nacer aquí son todos los haitianos que vienen y ese es el objetivo. Y es simple y sencillo. Dice Franjul que desde la separación de Haití no han cesado los empeños de quienes pretenden erosionar nuestra soberanía, tirándonos el caso haitiano a nosotros. Entonces, la eventual adhesión del Estado Dominicano a la Corte Interamericana, si esas maquinaciones prosperaran con el concurso cómplice en el Congreso Nacional, esas sentencias históricas penderían de un hilo y quedarían expuestas a su invalidación. 100% de acuerdo con don Miguel Franjul y con el presidente del Instituto Duartiano, el señor Ruizo Gómez. Bien, miren, ayer el senador del distrito, Omar Fernández, dio unas declaraciones muy interesantes. Bueno, nosotros aquí manejamos esos temas y ya lo habíamos dicho con una denuncia que había hecho, una recomendación que había hecho un economista que hizo un trabajo importante. ¿Cómo se llama? Yo siempre me olvido el nombre de él. Es que economista joven y se me olvida su nombre. De que se usara el dinero que se tiene acumulado en el banco de reserva. ¿Se acuerda que decía Andy que nosotros en el promedio eran 30,000 millones de pesos que tenía el gobierno en el banco de reservas? Y que este gobierno había mantenido un saldo de 312,000 millones por haber colocado bonos en el exterior y ese dinero monetizado y depositado en el banco de reservas y en el Banco Central. El negocio del capaperro, pagando intereses, un asunto, y con tantas cosas y con una baja inversión de capital,
la más baja en 70 años, ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué decía ayer el senador del distrito, Omar Fernández? Cuestionó que los 2.750 que acaba de emitir el gobierno, que son parte de los 401.000 millones de pesos para cerrar el déficit de este año, pero es interesante el señalamiento que él hace. Cuestiona nueva deuda mientras tenemos 3.700 millones en caja sin ejecutar, que era básicamente lo que decíamos, y el señalamiento que habían hecho esos economistas de que vamos a usar ese dinero para inversión de capital. Cuestionó la reciente emisión de bonos soberanos de 2.750 millones, señalando que tenemos 3.700 millones de dólares provenientes de préstamos anteriores depositados en el Banco Central y en el Banco de Reserva, que es lo que había denunciado Andy y habíamos comentado por aquí. Y dice Omar, el problema no es pedir prestado, el problema es pedir prestado para nada. Guardar deuda no genera bienestar, genera factura. Muy bien, es así. Un negocio de capa perro, resumiría yo. Es así. El país cuenta con aproximadamente 6.500 millones de dólares disponibles sin impacto visible en infraestructura, sumando los dos, los 3.700 y los 2.750 que acaban de ser emitidos. 6.500 millones de dólares y no se ve nada importante, realzante que se haya hecho de infraestructura, inversión, servicios públicos, dinamización de la economía, etcétera. Dice que la falta de ejecución de esas inversiones son las que hicieron que la economía creciera un PIB rico 2.1. Sí, igual lo hemos dicho todos los economistas eso, que es por debajo del potencial. Y siguió hablando, dice, el dinero que no se invierte no es inversión, es costo. Así es. Un negocio de capa perro, como yo digo. Y él recomienda que se frenen las nuevas emisiones de deuda hasta que se hayan ejecutado esos fondos que están ahí guardados. ¿Para qué tiene el gobierno ese dinero ahí acumulado? Pagando intereses. Como dice él, eso no genera beneficio, lo que genera es factura. Factura y cuenta para pagar. Cuando el Estado ahorra en infraestructura, el pueblo paga en atraso, en bajo mantenimiento de las infraestructuras, etcétera, etcétera. Y el bajo crecimiento económico, ya lo comentábamos ayer y en estos días. Y por eso, por el efecto multiplicador que tiene la varilla y el cemento, como se le decía despectivamente, la ignorancia atrevida, decía mi padre, la ignorancia es atrevida, como le decían despectivamente la ignorancia atrevida de Vox Populi, porque lo decían los políticos. Es más, había un político aquí que justificaba la emisión de inorgánicos y después vimos lo que fue la emisión de inorgánicos, que la economía se fue al carajo, excúseme la palabra, porque la ignorancia es atrevida. Entonces, tiene sentido, o sea, eso que él recomienda no es nada del otro mundo. Si tenemos dinero ahí, no emitamos más deuda, vamos a usar esto, hagamos un plan de inversión, vamos a hacer inversiones y que sean apropiadas. No hacemos nada con emitir, con endeudarnos para tener un dinero guardado ahí, un costo financiero, un negocio de capa perro. Por eso hace el Centro Regional de Estrategia Económica, creo que habíamos comentado antes algo parecido. En una década la deuda ha pasado de 36.9 del Producto Interno Bruto, 36 a 47.9. 11% ha subido la deuda en relación, la deuda del sector público no financiero. Porque si metemos ahí la del Banco Central, que justamente esa emisión de bonos en el exterior para depositarlo en el Banco Central también genera un déficit cuasi fiscal del Banco Central. Que se financia con las emisiones monetarias y Dice, entonces, la deuda del sector público no financiero fue de 61.549 millones. 47.9, eso es ahora, ¿verdad? Y en el 24 estaba en 46. O sea que cada año hemos ido subiendo
Y en promedio, en una década, o sea, o mejor dicho, durante la década hemos crecido 130%. O sea que hemos crecido prácticamente 13% en términos así nominales por año. 130 entre 10 es 13% por año. Pero en términos reales, descontando inflación y eso, digamos que la economía creció en promedio durante esa década, en la década del 16 al 26, que es 10 años, el promedio de crecimiento de la economía ha sido 4.3. Porque en los últimos 5 años, 6 años, han sido de 3.4. Se parecen los números, pero son al revés. 4.3 es el promedio de la década. Y la deuda ha crecido a un ritmo de 9.8%. Fíjense ustedes, el doble. Quiere decir que lo que debiera hacer es que la economía creciera 9 y la deuda 4 para irla repagando y que no quedara, en lugar de tener déficit, tener superávits. Acumulación de capital y mayor inversión y dinamismo, inversión hasta afuera, todo lo que fuera. Dice, ¿qué pasa? El gasto, ese mayor gasto que es deficitario todos los años, entonces la economía está creciendo menos que la deuda. Y si la economía crece menos que la deuda, el ritmo de crecimiento de la deuda es mucho mayor, el doble, 9.8 contra 4.3. Usted sabe cuál es el destino manifiesto que nos corresponde, que nos va a tocar, el infierno de Dantes. El colapso. Porque ¿con qué se paga la deuda? Con el crecimiento de la economía, con lo que recauda el gobierno, el Estado a través del crecimiento de la economía, con los impuestos que pagamos los empleados, que pagamos los empresarios, que pagamos las personas de toda índole en la economía, con el consumo, con el impuesto sobre la renta, con los selectivos, etcétera, etcétera, con las tasas arancelarias de diversa índole. Pero si la economía languidece, la deuda se hace insoportable porque no vamos a generar, si ya estamos usando un 30% de nuestros ingresos para cubrir los intereses de la deuda, 25, 30%, está por ahí la cosa. Imagínense ustedes que entonces, si la economía generó 100 millones de dólares, de lo que usted quiera, y de ahí cogemos 30% para poder cumplir con los servicios de la deuda a nivel que está hoy día, resulta que mañana, en lugar de la economía crecer, generar 100 millones, decreció y lo que hemos generado son, vamos a decir, 50 millones. Ahora el 50 millones, el 30% de 50 millones son 15 millones. El 30% de 100 eran 30 millones, ahora es la mitad. ¿Con qué vamos a cubrir el servicio de la deuda? ¿Con qué vamos a pagar, no el servicio, los intereses de esa deuda? El colapso, el desastre. Apelar al fondo que no dé dinero, como pasó con Argentina, 45 mil millones, y así. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que siga este derrotero, de que la economía crezca 4.3 y durante los últimos 6 años ha crecido 3.4, no 4.3, eso es durante la década, que la cosa es peor aún. O sea, la economía ha crecido, la economía ha crecido 3.4 durante estos 6 años y la deuda ha crecido justamente casi 13. O sea, que entonces no es doble como en la década, no. En este último tramo, la economía ha crecido mucho menos y la deuda ha crecido muchísimo más. No sé si me captaron ahí. O sea, no es 4.3 como la década, no es 3.4. Y si creciera el 9.8 igual, como dice aquí,
Estamos hablando que en lugar de ser 2 veces, es 3 veces. 3.4, 9.8, o sea, la deuda ha crecido 3 veces más que el Producto Interno Bruto, que la economía. Y si la economía no crece, ¿con qué vamos nosotros a cubrir? Gracias. Esos pagos de los compromisos, más las inversiones, más los gastos fijos que tenemos en el Estado, la seguridad, la salud, los médicos, la escuela, el 4%, los profesores, sería la acabose. Entonces, tienes razón todos los que alertan y además ese señalamiento del senador del distrito, Omar Fernández, de que para qué vamos a seguir emitiendo deuda si tenemos un acumulado ahí que es ocioso, que no estamos haciendo nada. Razonable y sensato. Razonable y sensato. Primero usemos estos recursos que lo han recomendado otros economistas también. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.